Y como todos los martes, nos da muchísimo gusto recibir en este foro de Canal 44 a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo estás? Qué gusto verte y escucharte. Muy buenos días. Igualmente, Belén. Gracias. Buenos días, Omar. Buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. El domingo pascual, la Procuración de Justicia mexicana intentó pasar un mensaje de renovación, o al menos de fin del ayuno justiciero. En Guatemala fue aprehendido el presunto delincuente y exgobernador, que no es lo mismo, pero es casi igual, Javier Duarte. Antes de seguir, una nota para exaltar los derechos humanos. Dije presunto delincuente. Pretendo denotar la presunción de inocencia hasta que un juez nos señale la culpabilidad del veracruzano que, eso sí, era un prófugo. Nota a la nota previa. De paso, sirva lo de presunto para matizar los comentarios en las redes sociales. En términos de la justicia, se dio apenas un paso. Y en términos de desfigurar a la corrupción, solo atestiguamos el amago de un gesto. Tan pronto como ayer, menos de 24 horas después de que la policía guatemalteca atrapara a Duarte, el presidente Peña Nieto, luego de correr la cortesía al Poder Judicial respecto a lo que le competirá una vez pongan al supuesto maleante en sus manos, afirmó que la cárcel preliminar que padecen otro exgobernador, Yarrington, y el odiado Duarte, lo de odiado le viene bien a la historia y no corre unos riesgos judiciales, son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. Ni más ni menos, según Peña Nieto, en tan señalada festividad, Domingo de Pascua, la resurrección del principio básico de cualquier Estado. El que mal haga se atenga a lo que manda la ley. Antes de seguir, una nota para acotar el simplismo presidencial. No es para tanto. La acción de la Fiscalía Mexicana se demoró unos 5 años y contemplado el asunto con rigor, no ha pasado casi nada. Con todo y lo saludable que es la libertad de expresión en las redes sociales, la cantidad de memes y de juicios sumarios que por ella circulan contra el acusado Duarte no valen sino como anécdotas. El presidente debe saber que para que el país pueda sentirse de lleno contra la impunidad, la cosa pasa por otras vías. Para la justicia profunda, las crucifixiones mediáticas son placebos y no perdamos de vista que en no pocas ocasiones son abusivas. Pero no se trata de ser aguafiestas, al menos no más que la sonrisa socarrona de Duarte mientras se había perdido. No está mal que uno de los malhechores que la opinión pública ha tenido en la mira sea puesto tras las rejas. Aunque además de reconocer el hecho, toca ponerlo en perspectiva y en el contexto preciso. En cuanto a la primera, la perspectiva, dada la magnitud de la corrupción, perseguir a algunos personajes no alcanza para que las campanas de los templos toquen a rebato. El contexto tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y con el estatal que en Jalisco está por cobrar vida plena previa mediación de los poderes locales, los oficiales y los fácticos. Merced a este entorno, el apresamiento de Duarte y de cualquiera señalado por corrupto no tiene por qué ser festinado como triunfo absoluto, a pesar de las ansias electorales que arropan al suceso. Ayer, el Financiero publicó declaraciones de la senadora Dolores Padierna respecto a las cifras que como guillotina penden sobre el cuello de Duarte. Desfalcó al erario por más de 35,000 millones de pesos. Según la Auditoría Superior de la Federación, dejó un pasivo público, deuda, de 65,000 millones de pesos, pero también dejó una herencia de 185,000 habitantes de Veracruz que se sumaron a la pobreza, mientras su red de cómplices y prestanombres se enriquecieron. Justo en esto último está el meollo del asunto, la clave para descifrar si es que vamos en el sentido correcto para cesar la impunidad y la corrupción, o solo nos regalan una víctima para sacrificar en el altar de la venganza inútil. Querrán hacernos creer que el exgobernador solito dispuso de semejantes cantidades de dinero y que con incautar algunas propiedades y meterlo en el tambo se acabó la rabia. Ojalá no, porque el caso es que es desde ya emblemático, tanto para la investigación policíaca como para la impartición de justicia y, sobre todo, para dar muestras de que el gobierno, no el Estado entero como quiso evadirse Peña Nieto,
se hace cargo de los reclamos de sus gobernados. Junto con Duarte debe exponerse la trama entera que participó con él, no solo a segundones de su gestión. Insisto, las cantidades señaladas alcanzan para que sospechemos que en el enjuague participaron políticos de los 3 órdenes de gobierno, miembros de la iniciativa privada y criminales organizados. Los datos de la inseguridad en Veracruz indican que, en la ciénaga de podredumbre que fueron las instituciones públicas allá, los delincuentes hicieron lo suyo sin contención. Nota final para el comentario completo. No aplaudamos hasta no ver el tejido entero y creíble, nodo por nodo, de la corrupción con Javier Duarte. Cualquier cosa menos que eso será muestra de la única batalla que el mandamás en turno suele dar contra la impunidad: la cosmética. Muchas gracias. Augusto, y bueno, ya lo mencionabas también, la forma en que fue detenido y si se trata o no de un logro, entre comillas lo digo, han querido atribuirle al Estado mexicano, porque hay que decir también que hay más versiones, la posibilidad incluso de que el propio Javier Duarte pudo haberse entregado a cambio de inmunidad para su familia, ¿no? Claro, hay muchísimas dudas que despejar porque no es creíble, sobre todo por el proceso electoral que varios estados de la República están sufriendo, porque en México los procesos electorales se sufren, particularmente en el Estado de México, donde el priismo y particularmente el régimen de Peña Nieto se juega una carta muy importante. La famosa sonrisa de Duarte mientras era atrapado, que no pocos comentaristas han tocado, también invita a la sospecha y por supuesto que su mujer, señalada por uso indebido de bienes del Estado, haya quedado impune. Es decir, hay mucho que deben aclarar, pero insisto, para aclarar esto no solo necesitamos la venganza de un exgobernador puesto en Chirona, sino que sea develada la trama completa de la corrupción, como sucede, por ejemplo, en España, donde al momento en que dan con un corrupto, ponen en evidencia todas las partes que fueron parte de esa corrupción. Así que eso es lo que debemos atender, no solo festinar una venganza que le viene bien a la opinión pública, particularmente a las redes sociales, sino servir a la justicia como es debido. Claro, mencionaba ayer Diego Petersen en su columna que quizá Javier Duarte puede ser uno de los gobernadores o exgobernadores más odiados por la opinión pública. No hay un estado que tenga un crecimiento tan alto en índices de pobreza, tampoco hay un estado donde se maten más periodistas, no hay tampoco un estado donde se tenga registro de tanto desfalco al erario y también cosas hasta incluso que podrían parecer más dolorosas, que son, por ejemplo, las quimioterapias que se daban con agua en lugar de medicamento a los niños con cáncer. Sin embargo, lo que mencionaba ahí Diego Petersen es, lo que se requiere es justicia, no venganza. Exactamente, tenemos que ir a fondo, sí. Todo lo que acabas de mencionar, Omar, le viene muy bien a la opinión pública. Sin duda, en Javier Duarte se ceba uno de los malosos de actualidad. Porque recordemos que la opinión pública mexicana también suele atender más a la coyuntura que a los asuntos profundos. En este caso le tocó a Duarte ser el más malo. Seguramente se comenzará a diluir un poco conforme el proceso avance y nos quedará el otro Duarte, el de Chihuahua y algunos otros gobernadores que están señalados. Lo de Padres en Sonora fue verdaderamente escandaloso al grado de dinamitar una presa. Sin embargo, Duarte estaba de moda. Su figura se prestaba a lo que sucedía en Veracruz en todos los ámbitos, incluido el caso de los famosos porquis, ha hecho que sin duda sea una parte muy visible que le vendría muy bien al sistema para, como citas a Diego Petersen, evidenciar que estamos en plan de hacer justicia, no en plan de vengarnos o de entregar en el circo a uno de los malos consentidos de la opinión pública. Y hace falta mucho todavía, Augusto, para que el gobierno convenza de que realmente quiere ir a fondo en contra de la impunidad, que realmente quiere hacer justicia y sancionar a todos estos malos funcionarios que han abusado de sus cargos. Y nos referimos ahora en particular a los exgobernadores, porque estamos hablando de un exgobernador, y lo estamos planteando hoy, por cierto, en nuestra pregunta del día, el caso del exgobernador Emilio González Márquez, ¿no? Por citar tan solo un ejemplo. Por supuesto. Ahora, también hablando en términos de justicia, tenemos que pensar que le toca ahora el turno al Poder Judicial.
que también tan señalado y tan oscuro está. Podemos usar el sarcasmo y decir lo que citar al juez de Veracruz que justamente liberó a un presunto violador, claro. Y quizá no faltará aquel magistrado que diga vamos a liberar al exgobernador porque no disfrutó en el momento de llevarse el dinero que se llevó. Claro. Entonces queda aún por ver la actuación del Poder Judicial en ese sentido. Pero queda como sabor de boca, ¿no? Primero, de que lo dejaron ir, y en segunda, de que primero, una semana antes detienen a Tomás Yarrington y la siguiente semana detienen a Javier Duarte. Parece como una vendetta política electoral. Sí, ¿no? Parece entregar la cabeza para decir ya nos hacemos cargo, ya no estén molestando con estos asuntos anticorrupción, y ahí están dos de los malosos favoritos en su tiempo. Yarrington, que además era un gobernador muy folclórico, jugó un poco el papel de Duarte, además coludido con uno de los cárteles más violentos que ha visto México. Ahora le toca a Duarte, pero sí, no parece coincidencia, y en política se dice que las coincidencias nunca son tales, el que esto suceda en estos momentos precisamente, y que antes de 24 horas el presidente de la República salga a pararse el cuello y decir que el Estado mexicano ahora sí va contra la impunidad. No debemos olvidar, y no conviene que al presidente le pasemos la señal de que se nos olvida, que él dijo que Javier Duarte y el Duarte de Chihuahua y el gobernador de Quintana Roo, Borge, eran la nueva generación de priistas que iban a engrandecer al partido y que venían con aires nuevos. Bueno, ahí están las consecuencias unos años después, una corrupción como pocas veces se había visto. Y ampliar esa investigación, como bien lo dices, Augusto, por ejemplo, en el caso de Tomás Yarrington, hasta donde también el expresidente Felipe Calderón pues tenía conocimiento de esta situación y pudo haber procedido en contra del exgobernador. Claro, lo que sabemos es que en el caso de Javier Duarte, la Auditoría Superior de la Federación había hecho cada año consistentemente señalamientos sobre el manejo del erario, y todas las autoridades, incluida la Secretaría de Hacienda, habían sido omisos al grado de llegar que se endeudara hasta 65,000 millones de pesos. Pensemos que el presupuesto de Jalisco se aproxima a los 100,000. Es decir, Veracruz casi debe lo que el presupuesto de Jalisco en un año. Es verdaderamente escandaloso, y sin duda para llegar a esa cifra tuvo que haber mediado la omisión de muchas otras autoridades y la complicidad de iniciativa privada e, insisto, del crimen organizado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Augusto, como siempre muy interesante tu colaboración como cada semana. Y nosotros pues vamos a la siguiente pausa, pero no sin antes decirle que precisamente sobre eso trata nuestra pregunta. ¿Qué le faltó al gobierno de Jalisco para proceder también contra Emilio González Márquez, el exgobernador, durante el sexenio? La pregunta la tiene usted en pantalla y ya conocen nuestras formas de comunicación a través de SE Informativa en Twitter. Nosotros regresamos aquí a la primera emisión de Señal Informativa.